Debemos conocer que hay personas descarriadas dentro de la iglesia. Buscar llenar un vacío del tamaño de Dios, pero con otras cosas que no es Dios. De llegar a lo que son los 30 episodios en Transparentes Podcast. El descarrio lo podemos graficar como escalar una montaña. Comparo al descarriado cuando toma una decisión. Descarriarse es una decisión, no es algo que de momento a otro. Muy buenas, mi gente, bienvenidos a Transparentes Podcast, el podcast más transparente de la radio dominicana, aunque no estamos en radio. Aplauso. Pero bien. Después de casi un año, esta frase que siempre me gusta, este chistecito que siempre me gusta hacer. Teníamos un año sin vernos, mi gente. Así y aquí es, estamos. Este va a ser el primer video del año 2023 en el cual esperamos de parte de Dios grandes cosas para este pequeño proyecto que es para impartir bendición a sus vidas y compartir la palabra y el mensaje de Dios de una manera diferente. El día de hoy tenemos muchas cosas que informarles. Quería darles algunas noticias. Estamos muy emocionados por lo que este año depara para el futuro de este canal, para el futuro de este proyecto. Y entonces este año tenemos una meta de llegar a lo que son los 30 episodios en Transparentes Podcast. 30 episodios. Un aplauso. 30 episodios de transparencia. Es una meta que con ayuda de ustedes es que la vamos a lograr. Necesitamos su apoyo, que comenten, den like, suscríbanse, compartan el video con sus amigos, porque a veces ven los videos y no le dan like. Realmente un like nos demuestra tanto el apoyo y que el video le está gustando, que está gustando el contenido. Amén. Y realmente se le agradece y no cuesta nada. En este momento, si estás viendo el video, dale like al video, comenta algo, ya le di like, comenta algo, lo que sea. Déjanos saber qué opinas de los videos, porque realmente eso nos ayuda muchísimo y lo agradecemos muchísimo también. El día de hoy, ya sin más preámbulos, vamos a hablar acerca de los descarriados. El descarriamiento, las personas que toman la decisión de apartarse de lo que es la voluntad de Dios, por así decirse, de alejarse de la presencia de Dios, aunque la presencia de Dios siempre está con nosotros, pero toman la decisión de apartarse de los caminos del Señor, mejor dicho. Es un tema, si la presencia de Dios siempre está. Fuerte. Pero hoy vamos a hablar acerca de eso, acerca de esas personas que tomaron la decisión de en algún momento apartarse de los caminos del Señor, que se encontraban en los caminos y por X o Y razón tomaron la decisión de apartarse. El día de hoy vamos a hablar con la primera pregunta. Vamos a introducir este tema con la primera pregunta. Ok. Que cada uno me va a decir qué es ser o estar descarriado para ustedes. Y el día de hoy vamos a darle la oportunidad a nuestro hermanito Edilberto, que está por aquí, que es la persona que siempre nos apoya detrás de cámara, que ustedes no lo habían visto, pero es una de las personas que más le debemos este proyecto. Él es el que se encarga de tomarnos la foto, de los videos. Él toma gran parte en este proyecto y no está delante de cámaras, porque a veces las personas con más importancia no son los que aparecen aquí adelante, sino aquellas personas que se encargan de que ustedes nos vean de la mejor manera posible. Así es. Y él es el encargado de eso. Un aplauso para Edilberto. Estamos empezando el año con mucho aplauso porque hay mucho agradecimiento. Y este año va a ser un año grandioso en el nombre de Jesús. Político. Está. Vamos a... Está bien. Edil, preséntate y da tu opinión acerca de qué es ser o estar descarriado para ti. Bueno, ya mencionado, mi nombre es Edilberto Acosta Pérez. Soy cristiano. La cédula. Por la gracia de Dios, me congrego en la Iglesia Asamblea de Dios con el pastor Pablo de los Santos. Bueno, ya he mencionado aquí, supongo que... Así. Entonces, ¿qué es estar descarriado? Primero, analicemos el concepto de estar descarriado. El concepto descarriado deriva de una palabra en concreto, que es descarrilarse, o sea, simplemente salirse de un carril. Y los carriles comúnmente lo vemos en trenes. Y los trenes utilizan los carriles para dirigirse a un lugar en específico. O sea que un carril guía el tren. El tren simplemente tiene que avanzar y siempre y cuando esté en su carril va a llegar al destino acordado. Ahora, poniendo ese ejemplo en nuestra vida como cristianos, estar descarriado es salirse del camino que Dios ya tiene predispuesto en nuestras vidas. ¿Por qué digo predispuesto? Porque no es que Dios nos obliga a tener un sentido de vida, sino que Él quiere que nosotros le entreguemos
nuestros propios sentidos, nuestros propios sueños en sus manos y Él dirigirnos por el mejor camino. Estar descarriado es como, no sé, buscar llenar un vacío del tamaño de Dios, pero con otras cosas que no es Dios. Uf. Eso es estar Dios mío, descarriado. padre. Entró No potente, puede, Dios mío. no se puede llenar. ¿Tú me estás entendiendo? Así es. Alguien una vez dijo, los seres humanos tenemos un hueco en el pecho del tamaño de Dios. Wow. Solamente Dios es quien puede ocupar ese puesto. Ese puesto. No hay nada ni nada. Abel, procede. Bien, estar descarriado. Antes de iniciar con mi concepto de una persona descarriada, me gustaría aclarar algo y introducir una pregunta en ese mismo orden. Y es que estar descarriado podríamos interpretarlo en dos aspectos. Estar descarriado de la voluntad de Dios, o como muchas personas lo ven comúnmente, que es salirse de una iglesia. O sea, salirse de la iglesia. Bien. ¿Por qué lo quiero aclarar de esa manera? Porque debemos conocer que hay personas descarriadas dentro de la iglesia. Muy fuerte. Buena esa. Hay personas que están... O sea, hay personas descarriadas dentro del camino. no, dentro de la iglesia. Eso está profundo. Dentro Estar del en la templo. iglesia no quiere decir estar en el camino. Ok. Pertenecer a una iglesia Bien. no quiere decir que tú estás encaminándote en la voluntad de Dios. Una Y eso realidad. es lo que quiero expresar con esto. Que el hecho de que ustedes me vean, por ejemplo, no, miren, él va a la iglesia todos los domingos, él va a toda la escuela dominicales, eso no quiere decir que yo no pueda estar descarriado. Por ejemplo, hay algo que me encanta, y es que una persona, para encontrarse descarriado, se debe a muchas circunstancias. Yo soy de la persona que creo que una persona no se descarria de que no, miren, las personas se descarrian por esto. No, yo no creo eso. ¿Por qué? Porque hay muchas variantes y muchas razones por las cuales una persona decide alejarse de Dios. Por la cual una persona decide apartarse del camino que Dios ya ha dispuesto para él o para ella. Y yo creo que es suficiente para aclarar mi concepto. Ya después entraríamos más en debate, pero más o menos eso es lo que yo creo acerca de una persona descarriada o qué es el descarrio. Fluya, caballero. Una persona descarriada para mí, según el profeta Google, una persona descarriada es alguien que se aparta, una oveja que se aparta del rebaño, o una persona que se aparta de lo justo y razonable. Entonces, estar en una iglesia no quiere decir que tú estés caminando conforme conforme al rebaño, conforme al camino. Ahora, tú mencionaste camino y quiero que mi hermano continúe, pero antes de todo, el único camino que conduce a Dios es Jesús. Entonces, Solamente. Entonces, hay gente que están en la iglesia pero no están en Jesús. Ay. Entonces, descarriarse no es simplemente salir de una iglesia, sino salir de Jesús, salir de vivir la vida de Jesús. Exactamente. Entonces, Así es. para mí, el concepto de carriarse tiene que ver apartarse de Jesús, porque Jesús es el camino. Y una persona apartarse del camino que es Jesús es apartarse de lo justo y razonable. Porque no hay nada justo por sí mismo. El único esquema de justo es Dios. ¿Y quién representa a Dios en la tierra? Jesús. Entonces, lo justo aquí en la tierra y el que nos justifica fue Jesús por medio del sacrificio en la cruz. Entonces, ¿qué le quiero dejar dicho con eso? Que cuando tú te apartas de Jesús, te apartas del sacrificio y te apartas de la gracia, porque Jesús es el que te justifica y te hace pertenecer al camino o al rebaño. Entonces, salir de Jesús es salir de tu justicia, salir de lo razonable, según el profeta Job. Y discúlpame que interpele, pero yo creo que es necesario entender que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. O sea, Así que las es. buenas obras Dios las hizo para que los justos caminemos por ellas. Bien, bien. Descarriado. Bueno, yo corroboro con cada una de las palabras que fueron expresadas. Pero sí tengo un punto. Yo comparo un descarriado como aquel militar que deserta, que está En la milicia. en la milicia, tiene algunas metas o se le pondría asignaciones, y por su decisión él entiende que no puede lograr esas metas o esas asignaciones y decide desertar, decide abandonar la milicia, y así yo comparo a la persona que es descarriada. También comparo al descarriado
cuando toma una decisión. Descarriarse es una decisión. No es algo que yo... De momento a que otro. de momento a otro. Es algo que tú lo piensas. Porque cuando tú viniste al camino, tú también tomaste una decisión. Pero para salir también tomaste una decisión. Y esa situación se dio en el principio del mundo. Dios le da un mandato a Adán y a Eva. Y ahí Dios le pone una meta. No coman de ese árbol. No le pone un mandato. No se pasen de esa línea. Pero también el descarriado tiene lo que es el libre albedrío. Ujú. Eres tú quien decide terminar con el propósito de Dios en tu vida. Ahora, es que oye que hay razón de que condicionó. que te llevó a tomar esa decisión. Está en tu concupiscencia, está en tus deseos. Por eso digo que el descarriado es una decisión también. Ciertamente, ¿no? Una intervención. Totalmente de acuerdo con Hay lo que han algo dicho. que me llamó mucho la atención. No recuerdo quién lo mencionó, si fue Abel o Jeffrey. Creo que fue Abel. Y es que esto me despertó una idea o un sentido, por así decir. Y es que alguien que está descarriado, para reconocerse como descarriado, tiene que conocer el carril donde va. ¿En qué sentido lo digo? Porque hay personas en el evangelio que están en proceso, o sea, que todavía no son personas aptas como para ministrar o guiar a otras. Entonces, ya cuando tú conoces ese sentido, que tú estás preparado por X o Y razón, o sea, que ya tú te estás dejando guiar y tú decides apartarte de esa guianza o de ese sentido que ya Dios le ha puesto a tu vida, ese es el descarriamiento. Descarriarse no es simplemente abandonar la iglesia, como ya es mencionado, sino tú cambiar de dirección a lo que Dios ya te ha puesto como meta. Y hay personas que, como ya mencioné, que están en proceso, que aunque actualmente no se vea o no se entienda cuáles son las decisiones que están tomando, no dejan de ser parte de un proceso. Y incluso la finalidad de ese proceso puede ser un carril o una guianza de parte de Dios. Y alguien me mencionaba que hay cosas que se manifiestan cuando tú le estás pidiendo a Dios que las quites de ti. A veces que tú no sabes que están en ti. Entonces se manifiestan porque tú le estás pidiendo a Dios que las quite. Tú tienes que saber con lo que estás lidiando. Entonces, en ese sentido, en ese ideal, en esa meta, el simple hecho de tú dejar de hacer lo que ya tú te estás planteando, lo que Dios ya ha predispuesto en ti, es descarriarse porque tú estás saliendo de una guianza. Tú estás saliendo de un camino. Totalmente de acuerdo contigo. Realmente yo voy mucho con esa opinión de que descarriarse en ocasiones no es salirse de la iglesia. Tú puedes estar en la iglesia, como dijeron anteriormente, y estar descarriado. Porque descarriarse es salirse del camino en el cual tú te encontrabas. En el camino en el cual tú sabías que era el correcto. No tiene que ser el correcto. En el camino que tú te encontrabas y tomas la decisión de apartarte de ese camino y elegir otro. Ahí ya tú te estás descarriando. Y ahí tú te estás apartando de ese camino. Y entonces, esta decisión se puede ver afectada o se puede ver involucrada por diferentes cosas de nuestro entorno. Muchas veces, mayormente en el entorno cristiano, creo yo, que sucede por críticas y opiniones de los demás en los jóvenes. Quiero que nos vayamos ahora mismo por el lado de los jóvenes cristianos que toman la decisión de apartarse, de descarriarse, de salir de los caminos del Señor. Entonces quiero que introduzcamos dos preguntas en una. La primera es, ¿cuál es la razón por la que mayormente los jóvenes se descarrian? ¿Y cuál es el primer paso al descarriamiento antes de tomar la decisión? Posterior. Porque si hay... No, antes. El primer paso antes de tomar la decisión de descarriarte. Anterior. Es decir, tú sabes que siempre la decisión de descarriarse no es de la noche a la ¿Cuál es mañana. la Las gota que personas derrama? lo van pensando y ciertas ¿Cuál es la cosas gota que derrama el vaso? Esa van es la dejando de pregunta. hacer cosas y después un día a otro ya sí toman la decisión y dicen, no, ya, tú solté esto. Entonces, responde. Con permiso, yo voy a responder ahora, pero antes de todo me surgió una incógnita de lo que ya estaban hablando. Cada uno mencionamos que descarriarse no es salirse de la iglesia. No. Entonces,
y mencionamos que Jesús es el camino. Sí. Entonces, hay personas que pueden estar fuera de la iglesia y estar en el camino. Fuerte. Yo podría decir que sí. Yo creo que sí. Yo creo Bueno, que sí. Que hay personas que... No, Mira. hay mandatos Hay bíblicos Sí. que si no lo cumple a la totalidad, yo creo que no están en el camino. Bueno, yo le voy a dar mi opinión totalmente transparente. Transparente. Hay 2 versos bíblicos que no los tengo ahora mismo, pero como quiera. Sí, Ustedes saben que cítalo. nosotros se los dejamos ahí abajo, los versos. Siempre tratamos de buscárselos. Y es que hay uno que dice que el Señor Jesucristo dice que quienes no están con nosotros Desparrama. están en contra. Sí. Pero igual hay otro texto que el mismo Jesús dice. Cuando los discípulos se le acercaron, le dice, maestro, mira, hay una persona que están predicando, hay una persona allí que están hablándole a la gente. No se los impide. Y entonces los discípulos dijeron, nosotros se lo impedimos porque sabe que nosotros somos los VIP, por así decirlo, parafraseándolo. Y Jesús le dice, déjenlo que lo hagan. No se los... No se lo impidan. No se lo impidan, porque quienes no están en contra de nosotros, están con nosotros. Entonces, de una forma bastante, yo podría decir imparcial, yo podría decir que podría ser que hay personas, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque es como decir que en un nido de lobos estaría caminando una oveja y que la oveja siga el camino correcto No se deje llevar, Sería influenciar por fatal los para lobos. esa ovejita. sería fatal para esa oveja. Que no se deje Exactamente. influenciar por los lobos. Hago esta aclaración porque el camino es Jesús. Y claramente Jesús fue judío, pero Jesús no se recostó sobre ninguna religión para basar su camino. Los mandatos de Jesús fueron claros. Y si nosotros, de una u otra forma, decimos que necesitamos preceptos, necesitamos andar en un camino, marcar cierto punto para estar en el camino, estaríamos, en mi punto de vista, haciendo la cruz inválida, o sea, el sacrificio de la cruz, porque el sacrificio de la cruz no es más que justificar nuestros pecados, a justificar el pecado de aquellos que creen en Jesús. Dice la palabra que si creyeren y confesaren con su boca que Jesucristo es el Señor, esos serán salvos. Y en otras citas hablan de que somos justificados por medio de la fe. Entonces, una persona que confiese y crea en Jesús y trate de vivir una vida conforme a Dios. Digo trate porque aún los que estamos en la iglesia tratamos, porque somos justificados claramente por la fe. Porque aquí nadie... Sangre. Entonces, por eso hago la aclaración, porque creo fielmente que hay muchos que no están en el redil. No en el redil, porque el redil no se trata de la iglesia, el redil se trata de los conceptos y de la los voluntad de Dios. principios y de la voluntad La de iglesia Dios. influye, les digo. La iglesia influye porque hay un calor, hay un afecto, un amor que viene de parte de la iglesia. Fraternal. La religión es costumbre que te acercan a Dios. Entonces, la iglesia te sirve para acercarte a Dios. Pero creo que más que una religión, más que una iglesia, con Jesús es más que suficiente. Totalmente de acuerdo, pero Sí. totalmente de acuerdo no. Pero volvamos al centro y el enfoque que queremos Pero tener antes, ahora mismo. déjame mencionar algo sobre lo que Dilo. Jeffrey estaba hablando. Y ahora que yo escuché, me gustaría tocar 2 puntos sobre lo que tú dijiste. Y es acerca de la religión. Yo creo que dijiste que Jesús no se afirmó sobre ninguna Sí, se religión. basó. Y sí es cierto que no se basó en ninguna de las religiones locales, por así decirlo. Yo creo que sí. Él iba al- Porque sí. Sí, porque él citaba a los profetas. Por eso mismo. y Entonces citaba- considero que sí, él se sometió a las religiones locales. Y a las normas Y además, establecidas. él vino y trajo unas buenas noticias, las buenas nuevas de salvación que trajo Jesús, que podría decir, no sé si estoy equivocado en el concepto de lo que voy a decir, y es que él vino a traer más o menos como la verdadera religión. O sea, la verdadera forma de cómo ellos debían llevar esa religión, Bien. conociendo el significado de El religión, verbo hecho carne. que es religar, o sea, es volver a Dios, volver el hombre a Dios. No, y que Jesús es el complemento de lo que se había dicho desde antes. Claro, y porque por en el- último, Sí. quería aclarar algo que estuve pensando hace varios días. Es acerca de la parábola del hijo pródigo. Y yo me preguntaba, ¿por qué el hijo pródigo se fue? Si podríamos decir que él podía gastar dinero de su padre estando en la casa.
Y yo me voy a tomar el atrevimiento de decir esto, y es que el hijo pródigo decidió irse de la casa del padre, porque él sabía que aún teniendo las riquezas y todo el dinero, estando en la casa del padre, no iba a poder hacer lo que él hizo cuando estuvo afuera. Eso es verdad. No iba a malgastar porque quizá iba a haber un reproche, un consejo. Sí, y y él citando- no quería escuchar eso. Y tomó la decisión de alejarse para poder hacer, por así decirlo, lo que él quisiera. Porque sabe que en la casa del padre a veces hay reglas. Continuamos con la pregunta. Entonces, para aclarar eso que Abel estaba diciendo, vamos a San Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Eso es lo que Jesús se encarnó para mostrarnos la manera en que había que vivir el verbo, que era él mismo. Así es. Sí, claramente. Voy de acuerdo con lo que tú dices. Y respondiendo a lo que tú dices, de que Jesús se afianzó en los profetas, se afianzó en algunos dogmas de ese momento, claramente hay que tener una base, porque para seguir un camino tú tienes que tener una guía. Entonces Jesús tenía la guía, que era la palabra de Dios, y yo no contradigo nunca en mi vida, contradeciría la palabra de Dios. Pero Jesús dijo en la misma palabra, dice que Él cruzó por delante de ellos y ellos no lo reconocieron. Lo que estaban ahí local, la religión local de ese tiempo, que Él caminó entre ellos y ellos no lo reconocieron. Y con eso no estoy diciendo que eso lo hace anexo o lo quita de la religión, pero estoy diciendo que a lo mejor Jesús vivió y manifestó lo que nosotros debemos vivir ahora. Yo creo que una vida afianzada en lo que dijo, caminó y hizo Jesús es suficiente para una persona estar en el camino. Está bien. Estamos de acuerdo contigo. Continúa. Pero estamos perdiendo el enfoque. El enfoque Sí. actualmente es, vamos a hablar a los jóvenes. La pregunta fue, ¿cuál es la razón por la cual los jóvenes se descarrian mayormente actualmente? Y ¿cuál es la decisión antes de descarriarse? ¿Qué es lo que lleva a los jóvenes a descarriarse antes que la razón? Bien, me gustaría ilustrar esto. Siempre me baso en el libro de Génesis, en ese principio. Génesis, ¿te gusta Adán? Me gusta relacionar A esto Eva, que te gusta a ti. con el descarriamiento, porque Ese es el primer descarrio. es el primer descarrio. Evidentemente. Y yo pienso que dice la palabra que Eva, cuando miró, lo primero que vio fue que codició el el árbol. fruto era agradable. El fruto era agradable. Y aquí vemos lo que es una manifestación de obra de la carne, la codicia. Y por bien o mal, siempre, para tú descarriarte, tú tienes que tener alguna concupiscencia que te llame la atención al mundo. Que te lleve allá. O sea, que te lleve allá. esa carnalidad Algún que deseo. se inclina al mal, tú le das la rienda suelta. Lamentablemente, si tú le diste la rienda suelta, tú vas a terminar en el descarriamiento. Claramente. Pablo decía que queriendo hacer lo bueno, Hago lo malo. hago lo malo. Pero después, Más adelante. más adelante Es el dice que él cielo. golpeaba su cuerpo para Para hacer lo sujetarlo, bueno, para sujetarlo a la ley. para hacer las cosas que Dios quería. Sí, para hacer- Porque- Entonces, yo lo que digo es que el descarriamiento viene por la concupiscencia del hombre, por los deseos carnales y que son manifestados. Para mí eso es Para ti. Pero apoyando eso mismo, muchas veces el punto está en que perdemos la razón, en que nos olvidamos de esto. Dentro de nosotros hay que saber que hay dos entes, carne y espíritu. Así es. El que más tú alimentes es el que más se va a reflejar. Bien. Pero hay algo que nosotros tenemos que
en ocasiones descuidamos al Espíritu Santo que está en nosotros como cristianos. Desde el momento que tú aceptas a Cristo, el Espíritu Santo mora en ti para ayudarte en este camino, porque se sabe que con tus propias fuerzas no se va a poder lograr. Entonces, el Espíritu Santo se establece en ti para ayudarte a lograr lo que Dios quiere que tú seas, para ayudarte a tener fuerza en este camino, porque con nuestras propias fuerzas no ha de ser posible. Entonces, tú tienes que saber que para no apartarte, tienes que saber qué estás alimentando. Porque si estás alimentando la carne, obviamente te vas a inclinar a la carne. Pero si estás alimentando al Espíritu, vas a ir con las cosas del Espíritu. Y saber que una a la otra es contraria. Cada una es contraria a la otra. Cuando tú alimentes al Espíritu, la carne se va a revoltear, porque la carne quiere matar al Espíritu y el Espíritu quiere acabar con la carne. Son opuestos. Son opuestos, sí. Y me gustaría decir algo, que yo llego a una conclusión con eso de cuál tú alimentas más. Y es que, jóvenes, debemos tener cuidado. Yo creo que en todo el sentido hay que tener cuidado. Y también porque a veces nos sentimos confiados cuando decimos, no, miren, yo tengo una semana de ayuno, tengo una semana con mi vida devocional, que no he fallado ni un día, tengo todas las noches orando, tengo 2 horas orando y todo me está saliendo bien. Minutos. Y ya tú sabes, todo está bien. Entonces hay algo que yo pude llegar a esta conclusión, y es que hay veces nosotros alimentamos más al Espíritu, ¿verdad? Y me gusta la comparación que lo hace como de 2 lobos que hay. Como que uno, al que tú alimentes más, ese va a ganar. Entonces, jóvenes, debemos de tomar en cuenta algo, que hay veces que cuando alimentamos más al Espíritu, el hambre del otro lobo aumenta y la ferocidad, la agresividad también aumenta. Entonces, no debemos confiarnos, porque a veces esa ferocidad de ese lobo que no estamos alimentando puede, si nos descuidamos, puede llegar a vencer al lobo del bien que estamos alimentando. ¿No? Y que si lo descuidas, de esa misma ferocidad que tú hablas, te va a destruir inmediatamente. Porque ese lobo lo que quiere destruir. Va a ser un alma letal. El descarrio lo podemos graficar como escalar una montaña. Es difícil subir hasta la cima. Cuesta, duele, se toma tiempo, paso a paso. Pero para caerse, tan solo se necesita una equivocación. Un resbalón. Un resbalón y te caes más rápido que todo lo que tardaste para subir. Y eso es algo que hay que considerar y estar consciente de esto. Porque en el momento que te descuides, créanme, en el momento que tú te descuidas, es lo peor que puede pasar. Exactamente. Hay algo que mientras Abel hablaba, yo quiero aportar. Cuando se habla de alimentar tu espíritu y alimentar tu carne, ustedes sabían que el simple hecho de no alimentar tu espíritu, ya estás alimentando la carne. Y eso va por el tema de ahorita. Y voy a decir algo rápido. A veces no hacemos lo malo, pero la comodidad nos lleva. El ocio es el arma más peligrosa para acabar con un cristiano. Por eso, totalmente, el contenido basura es una de las cosas que más acaba con los jóvenes. Así es. Más adelante. Vamos a introducir la última pregunta. Dame un segundito, algo más que quisiera aportar. Y es que así como el Espíritu Santo se dedica a conocer nuestros corazones, así mismo el enemigo se dedica a conocer nuestros deseos. Y nuestras debilidades. Con la única intención de hacernos caer. Entonces, vamos a introducir esta pregunta para dar un final a esto. Contesto: fallé, me descarrié, ¿ahora qué hago? ¿Qué le recomiendas hacer a una persona que se aparta? Rápido. El hijo pródigo miró al cielo, reconoció que estaba en una situación de pecado y decidió volver a su padre. Ahí que realmente tienes que reconocer que estás mal en el lugar en donde te encuentras y decidir nuevamente volver a los caminos de Dios. Y también esto, que yo mayormente, la mayoría de personas que yo he visto que se han descarriado y han vuelto al Señor y han permanecido, hay una característica que yo considero que es la primordial, y sé que es difícil, pero joven, si estás buscando la manera, porque a veces duran mucho dando vueltas, buscando la manera de cómo volver a Dios, yo creo que tú debes tomar la decisión y mirar firmemente a Jesús, porque a veces vuelven, pero por estar mirando las tormentas y las personas que a veces hablan demasiado, obviamente. Lamentablemente. Yo creo que la mejor forma y la manera correcta de volver al Señor y permanecer es mirar firme a Jesús y olvidarse de lo que los comentarios puedan decir, de lo que los demás puedan decir, para poder permanecer firme a pesar de haber caído, porque hay perdón
para nuestros pecados. Bueno, si vemos en el libro de Génesis, claramente, dice que ellos sintieron vergüenza por su desnudez. Dice que tuvieron miedo porque escucharon la voz de Dios y la culpa. Esas son las características de personas que le fallan a Dios. No simplemente de lo que se descargan, sino que llega a vergüenza, culpa y temor. Entonces, yo creo que el temor es combatido con el amor de Dios. Cuando tratas de acercarte a Dios, y es difícil una persona descarriado o en pecado acercarse a Dios, pero cuando entiendes que Dios no te ama simplemente por lo que haces, sino por lo que tú eres, y que la gracia de Dios sobrepasa todo entendimiento. Entonces, si tú entiendes que la gracia de Dios hace que tú seas digna de entrar a su presencia, Él te hará lo que hizo con Adán y Eva, cubrió su vergüenza. Entonces yo creo que Dios puede cubrir tu vergüenza, quitar tu culpa de una forma, accediendo a través de la gracia. La gracia es abundante para cada uno de vosotros. Entren por el camino de la gracia y es más que suficiente. Los que miraron a Él fueron alumbrados Y sus rostros Y no fueron avergonzados. algo que también quisiera aportar para esas personas que no saben cómo acercarse. Lo más hermoso con Dios es ser transparente, ser sincero. Yo digo que la sinceridad no solo depende de decir la verdad, sino de mostrarme tal cual soy. La transparencia es algo que tal vez se pregunten, pero Dios me ve, Dios me conoce, Dios sabe lo que hago, lo que pienso y lo que digo. Entonces, ¿por qué sería transparente? Es que no es que se trata de que Él te vea, sino de que tú quites toda barrera de ti mismo, de que tú te des la oportunidad a ti mismo de mostrarte tal cual eres, porque a veces ni siquiera nosotros mismos nos conocemos. Entonces, en eso yo creo que se basa el sentido de ser sincero con Dios. Mostrarte tal cual eres, decir, Señor, te entrego mis heridas. Yo quería basar mi opinión en este relato que hizo Jesús. De aquella oveja, de 100 ovejas se apartó una y Él dejó las 99 para ir en busca de una. Quiero decirte que tú eres esa una oveja que Jesús fue a buscar. Tú eres esa oveja que se apartó y que Jesús dejó todo un rebaño para ir por ti. Y el amor de Dios va más allá de las críticas. El amor de Dios va más allá de aquello que te dijeron, aquello que te hicieron. Porque el que te dañó no fue Dios. El que te hirió no fue Dios. Y entonces no podemos culpar a Dios o alejarnos de Dios por cosas que hicieron los hombres. Entonces eso es lo primero que hay que saber. Saber que el culpable de mi mal, el culpable de lo que me hicieron no fue Dios. Y recuerda que Jesús te está buscando porque tú eres aquella oveja que Él va a buscar. Amén. Tú eres aquella una oveja. Voy a decir algo antes de acabar. Tú no vas a hacer nada para que Dios te ame menos. Dios te va a amar igual a pesar de todo. Simplemente tú debes ir con un corazón arrepentido y humillado, el cual Dios no despreciará. Amén. Muy, muy buena, mi gente. Pues hasta aquí el video de hoy. Comenten qué les pareció, cuál opinión tienen para aquellas personas que tomaron la decisión de apartarse. Darle un abrazo a aquel amigo que tomó la decisión de apartarse. Si tienes un amigo que se descarrió en algún momento, recuerden comentar, darle like, suscribirse y estar pendiente a los próximos videos porque vamos a anunciar algo para este año en el canal. Y si tú decidiste apartarte del Señor, quiero decirte que hay perdón para ti. Yo quiero decirte que el Padre te espera con los brazos abiertos. Y lo voy a decir. Y aunque el hermano mayor se moleste, tú eres hijo y perteneces a la casa. Gloria a Dios. Aunque Adiós. se quille. Transparentes Podcast, aunque no, Estamos en radio. Muy bien. Hasta él lo dijo. No, porque quería hacer un outro. Miren, no pierdan este